156. Enfermedades causadas por bacilos entéricos gram-negativos. Características y principios generales. La era posantibiótica ha empezado. Para la mayoría de las personas, esta es la primera vez en su vida que quizá no exista un tratamiento efectivo para una infección bacteriana. Las Enterobacteriaceae están a la vanguardia de esta crisis de salud pública en evolución. Por ejemplo, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud consideraron a las Enterobacteriaceae resistentes a los carbapenémicos como representantes de una amenaza urgente y de prioridad 1, crítica, respectivamente. Las Enterobacteriaceae son la causa de un porcentaje significativo de las muertes atribuidas a las bacterias resistentes, cuyo número se calcula en 23.000 y 25.000 cada año en Estados Unidos y la Unión Europea, respectivamente, con cifras 3 a 5 veces más altas, per cápita, en los países con ingresos bajos e intermedios, por ejemplo Tailandia. Estos patógenos producen una amplia variedad de infecciones en diversos sitios anatómicos, sea en individuos sanos o inmunocomprometidos. Por tanto, es necesario tener un conocimiento preciso de los cuadros clínicos y las opciones terapéuticas apropiadas para obtener los resultados óptimos. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Morganella, Providencia, Cronobacter y Edwardsella son bacilos entéricos gram-negativos que forman parte de la familia de las enterobacterias. Salmonella, Shigella y Yersinia también forman parte de esta familia y se revisan en los capítulos 160, 161 y 166, respectivamente. Epidemiología. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Morganella, Providencia, Cronobacter y Edwardsella son componentes de la microflora colónica normal de animales y seres humanos, y de la flora de diversos hábitats ambientales, como las instituciones de cuidados de largo plazo y hospitales. Como resultado, salvo por ciertos tipos microorganismo de Escherichia coli enteropatógena, estos géneros son patógenos globales. La incidencia de infección por estas bacterias se halla en aumento por la combinación de una población que envejece y el incremento de la resistencia antibiótica. En los humanos sanos, Escherichia coli es la especie predominante de bacilos gram-negativos en la flora colónica, Klebsiella y Proteus son menos prevalentes. Los bacilos gram-negativos, en particular Escherichia coli, Klebsiella y Proteus, solo colonizan de manera transitoria la bucofaringe y la piel de personas sanas. En cambio, en los centros de atención a largo plazo y los hospitales diversos bacilos gram-negativos emergen como los microbios predominantes en las superficies mucosas y cutáneas, sobre todo en relación con el uso de antibióticos, enfermedad grave y estancia prolongada. Las instituciones de atención a largo plazo se han convertido en un importante reservorio de bacilos gram-negativos resistentes. Esta colonización puede derivar en infecciones subsiguientes, por ejemplo, la colonización bucofaríngea puede causar neumonía y la colónica /diagonal perineal infección de vías urinarias. Como dato interesante, la ampicilina o amoxicilina se ha relacionado con un mayor riesgo de infección posterior por la variante hipervirulenta de Klebsiella pneumoniae en Taiwán. Esta relación sugiere que los cambios en la cantidad o prevalencia de las bacterias colonizadoras pueden tener una influencia notoria en el riesgo de infección. La infección por Serratia y Enterobacter puede adquirirse por diversas infusiones, por ejemplo, fármacos, hemoderivados. Las infecciones por Edwardsella se contraen por exposición a ambientes de agua dulce y marinos y son más frecuentes en el sureste de Asia. Estructura y función. Los bacilos gram-negativos entéricos tienen una membrana externa extracitoplásmica consistente en una bicapa lipídica con proteínas, lipoproteínas y polisacáridos relacionados, cápsula, lipopolisacárido. La membrana externa se halla en contacto con el ambiente externo, incluido el hospedador humano. Diversos componentes de la membrana externa son determinantes para la patogenia, por ejemplo, la cápsula y la resistencia antibiótica, por ejemplo, permeabilidad de la barrera, bombas de salida. Además, los productos secretados tienen un papel importante en la infección del hospedador, por ejemplo, moléculas de adquisición de hierro y la supervivencia en el nicho ambiental y la colonización, por ejemplo, sistemas de secreción tipo 6. Patogenia. Se requieren múltiples factores de virulencia bacteriana para la patogenia de los bacilos gram-negativos causantes de enfermedad.
Los genes de virulencia especializados definen a los patógenos y les permite infectar al hospedador de manera eficiente. Los hospedadores y sus patógenos conocidos se han adaptado durante su historia evolutiva. Con el tiempo, durante el juego de estrategia entre el hospedador y el patógeno, han surgido mecanismos diversos y redundantes en ambas partes. Cuadro 156.1. A continuación se explican los mecanismos patógenos intestinales, diarreógenos. Casi todos los miembros de la familia Enterobacteriaceae que causan infecciones extraintestinales son patógenos extracelulares, por lo que comparten ciertos rasgos patogénicos. Los principales elementos de la defensa del hospedador contra las enterobacterias, cualquiera que sea la especie, son las inmunidades innata, incluidas las barreras cutánea y mucosa intactas, la privación de nutrientes y las actividades del complemento, péptidos antimicrobianos y fagocitos especializados, y humoral. La susceptibilidad y la gravedad de la infección aumentan en caso de disfunción o deficiencia de estos componentes en los individuos. En cambio, los rasgos de virulencia de Escherichia coli enteropatógena, como las cepas distintivas que pueden causar diarrea, son diferentes a los de Escherichia coli patógena extraintestinal y otros bacilos gram-negativos que causan infecciones fuera del intestino. Esta distinción refleja las diferencias por sitio específico en los ambientes del hospedador y los mecanismos de defensa. Una cepa determinada casi siempre tiene múltiples adhesinas para unirse con diversas células del hospedador, por ejemplo, en Escherichia coli, fimbrias tipo 1, S y F1C, pelos P. La adquisición de nutrientes, por ejemplo, de hierro a través de los sideróforos, requiere muchos genes necesarios, pero no suficientes, para la patogenia. La capacidad para resistir la actividad bactericida del complemento y los fagocitos en ausencia de anticuerpos, por ejemplo, la conferida por la cápsula o el antígeno o del lipopolisacárido, es uno de los rasgos que definen a un patógeno extracelular. El daño hístico, por ejemplo, mediado por hemolicina en el caso de Escherichia coli, facilita la diseminación en el hospedador. Sin duda, muchos genes de virulencia importantes aún no se han identificado. Capítulo 116. La capacidad para producir choque séptico es otra característica de estos géneros. Los bacilos gram-negativos son los causantes más frecuentes de este síndrome que puede ser letal. Los modelos moleculares relacionados con microorganismos patógenos, por ejemplo, la fracción lipídica A del lipopolisacárido, inducen una respuesta proinflamatoria en el hospedador mediante receptores de reconocimiento de patrón, por ejemplo, receptores tipo TOL para lectina tipo C, que activan a las vías de señalización de defensa del hospedador. Si esta respuesta es excesiva, produce estado de choque. Capítulo 297. El daño bacteriano directo al tejido del hospedador, por ejemplo, por toxinas, o el daño colateral por la reacción del hospedador pueden inducir la liberación de modelos moleculares relacionados con la lesión, por ejemplo, HMGB1, que propagan la respuesta proinflamatoria nociva del hospedador. Existen muchas variantes antigénicas, serotipos, en la mayor parte de los géneros de bacilos gram-negativos. Por ejemplo, Escherichia coli tiene más de 150 antígenos específicos o somáticos y más de 80 antígenos capsulares y antígenos 53H, flagelares. Esta variabilidad antigénica que permite evadir al sistema inmunitario y desarrollar la infección recurrente por distintas cepas de la misma especie ha impedido el desarrollo de una vacuna. Capítulo 118. Síndromes infecciosos. De acuerdo con el hospedador y el patógeno, los bacilos gram-negativos pueden infectar casi cualquier órgano o cavidad corporal. Escherichia coli puede causar infección intestinal o extraintestinal, según sea el tipo patológico particular, y Edwards-Siella tarda puede producir infección intestinal y extraintestinal. Klebsiella ocasiona sobre todo infecciones extraintestinales, aunque una variante de Klebsiella oxitoca productora de toxinas se relaciona con colitis hemorrágica. Escherichia coli y en menor medida Klebsiella causan la mayoría de las infecciones extraintestinales por bacilos gram-negativos. Estas especies, para Klebsiella pneumoniae, sobre todo su variante hipervirulenta, son los patógenos más virulentos en este grupo. Dicha virulencia se demuestra por su capacidad para causar infecciones graves en personas sanas y ambulatorias que viven en su comunidad. Sin embargo, los otros géneros de bacilos gram-negativos también son importantes, en especial entre los residentes de instituciones de atención a largo plazo y pacientes hospitalizados, en gran medida por la resistencia antimicrobiana intrínseca o adquirida de estos organismos y el número creciente de personas con defensas disminuidas.
La tasa de mortalidad es sustancial con muchas infecciones por bacilos gramnegativos y se relaciona con la gravedad de la enfermedad. La neumonía, septicemia y choque séptico, de cualquier origen, representan problemas especiales y se han relacionado con una mortalidad de 20 a 60%. Diagnóstico. El aislamiento de bacilos gramnegativos de sitios estériles casi siempre indica infección, mientras que su aislamiento de sitios no estériles, en particular de heridas abiertas en tejido blando y las vías respiratorias, requiere un cuadro clínico consistente para distinguir entre la colonización y la infección. Los laboratorios de microbiología clínica incorporan cada vez más las nuevas metodologías moleculares, por ejemplo, espectrometría de masas con desorción /diagonal ionización mediante láser asistida por matriz con un analizador de tiempo de vuelo y la reacción en cadena de la polimerasa, para aumentar la sensibilidad, exactitud y rapidez del informe en la identificación de patógenos y genes de resistencia, por ejemplo, BLAC-APC, beta-metalolactamasa de Nueva Delhi, OXA, CTX. Esta información puede usarse para aumentar la oportunidad del inicio y la selección exacta del tratamiento antibiótico empírico, lo que mejora los resultados. Tratamiento. Infecciones por bacilos entéricos gramnegativos. Capítulo 139. La evidencia indica que el inicio de la antibioticoterapia empírica apropiada en una etapa temprana de las infecciones por bacilos gramnegativos, sobre todo infecciones graves, mejora los resultados. La prevalencia siempre creciente de bacilos gramnegativos resistentes a múltiples fármacos y muy resistentes a fármacos, la discrepancia entre las tasas de resistencia publicadas, históricas y actuales, y las variaciones por especies, localización geográfica, uso regional de antibióticos y sitio del hospital, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos o pabellones, obligan a conocer los patrones emergentes de resistencia antimicrobiana para elegir el tratamiento empírico apropiado. Los factores que predicen la resistencia del aislado incluyen el uso reciente de antibióticos, una relación con la atención médica, por ejemplo, hospitalización reciente o en curso, diálisis, residencia en una institución de atención a largo plazo, o viajes internacionales, por ejemplo, a Asia, Latinoamérica, África, sur de Europa. Es casi seguro que las tasas de resistencia se elevarán con el tiempo y es probable que sean mayores que las mostradas aquí cuando se publique este capítulo. Los datos de 2008 a 2014 de la Red Nacional de Seguridad Sanitaria de Estados Unidos indican que la prevalencia del fenotipo con beta-lactamasa de espectro extendido entre aislados de Enterobacteriaceae varió según la instalación de salud, es decir, 16% en las de atención de corto plazo, 38.6% para las de atención de largo plazo y 10.7% para las instalaciones de internamiento para rehabilitación, y lo mismo sucede con la resistencia a carbapenémicos, 2.8, 12 y 1.9%, respectivamente. Las tasas globales de beta-lactamasa de espectro extendido para aislados de Enterobacteriaceae de pacientes hospitalizados son semejantes en Norteamérica, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, y fueron más altas en Latinoamérica, Europa Oriental y Asia. Quizá todavía más preocupante sea el aislamiento publicado de Enterobacteriaceae con resistencia a carbapenémicos, mediada en especial por la beta-metalolactamasa de Nueva Delhi, en pacientes ambulatorios sin factores de riesgo conocidos. Para los pacientes bien seleccionados, mientras esperan los resultados de susceptibilidad, quizás sea prudente usar 2 fármacos con actividad potencial, si se presupone que al menos uno tendrá actividad contra el patógeno del paciente. Si se inició un régimen de amplio espectro, es indispensable cambiar al fármaco más adecuado de espectro más estrecho cuando esté disponible la información sobre la susceptibilidad antibiótica. Esta gestión responsable de los antibióticos enlentece el ciclo de selección siempre ascendente de bacterias cada vez más resistentes, disminuye la probabilidad de infección por Clostridium difficile, reduce los costos, y maximiza la longevidad útil de los antibióticos disponibles. De igual manera, es importante evitar el tratamiento de pacientes colonizados, pero no infectados, por ejemplo, que tienen un cultivo de esputo positivo sin evidencia de neumonía o un urocultivo positivo sin manifestaciones clínicas de infección de vías urinarias. En la actualidad, los fármacos con actividad más confiable contra los bacilos gramnegativos entéricos son los carbapenémicos, por ejemplo, meropenem, el aminoglucósido amicacina, la cefalosporina de cuarta generación cefepima, las combinaciones de inhibidor beta-lactámico piperacilina tazobactam, ceftolozano tazobactam y ceftazidima avibactam, y las polimixinas, por ejemplo, colistina o polimixina B.
Sin embargo, hay que señalar que Proteus, Serratia, Morganella y Providencia tienen resistencia intrínseca a las polimixinas. El número de antibióticos eficaces contra ciertas enterobacterias va en descenso y existen bacilos gram-negativos en verdad resistentes a todo. Por tanto, deben usarse de manera prudente los antibióticos disponibles. Las beta-lactamasas, que inactivan a los beta-lactámicos, son los mediadores más importantes de la resistencia de los bacilos gram-negativos a estos fármacos. Aunque la disminución de la permeabilidad o la expulsión activa de los beta-lactámicos es menos frecuente, pueden ocurrir solas o combinadas con la resistencia mediada por la beta-lactamasa. Los bacilos gram-negativos entéricos expresan a menudo beta-lactamasas de amplio espectro, por ejemplo, TM, SHV, que median la resistencia a muchas penicilinas y cefalosporinas de primera generación. La acción de estas enzimas se impide con los inhibidores de la beta-lactamasa, por ejemplo, clavulanato, sulbactam, tazobactam, avibactam. En su forma nativa, por lo general no hidrolizan a las cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones, ni las cefamicinas, por ejemplo, cefoxitina. No obstante, las variantes moleculares de TM y SHV que tienen sustituciones de aminoácidos en ciertas posiciones críticas del péptido poseen tal capacidad hidrolítica, por lo que se refieren como beta-lactamasa de espectro extendido, como se explica más adelante. Las beta-lactamasa de espectro extendido, por ejemplo, CTXM, SHV, TM, son enzimas de amplio espectro modificadas que confieren resistencia a los mismos fármacos, además de las cefalosporinas de tercera generación, Astreonami, en algunos casos, a cefalosporinas de cuarta generación, además de los fármacos hidrolizados por beta-lactamasas de amplio espectro. Los bacilos gram-negativos que expresan beta-lactamasa de espectro extendido también pueden tener mutaciones en la porina que reducen la captación de cefalosporinas y las combinaciones de beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa y carbapenémicos, lo que reduce más la susceptibilidad a estos beta-lactámicos. La prevalencia de producción de beta-lactamasa de espectro extendido adquirida, en particular de las enzimas de tipo CTXM, va en aumento entre los bacilos gram-negativos de todo el mundo, en gran medida por la presencia de los genes correspondientes en grandes plásmidos transferibles, con resistencia relacionada a las fluoroquinolonas, trimetoprim-sulfametoxazol, aminoglucósidos, tetraciclinas y, en fecha más reciente, fosfomicina. Hasta ahora, las beta-lactamasa de espectro extendido son más prevalentes en Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Escherichia coli, pero estas enzimas también se encuentran, y es probable que pasen inadvertidas, en todas las enterobacterias. En la actualidad, la prevalencia regional general de bacilos gram-negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido es China mayor que Europa Oriental mayor que otras partes de Asia mayor que Latinoamérica y África mayor que Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y Australia. Los viajes internacionales a regiones con alta prevalencia elevan la probabilidad de colonización con estas cepas. Al principio, los bacilos gram-negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido se describieron en hospitales, unidad de cuidados intensivos más que en pabellones y en instituciones de atención a largo plazo, donde había brotes relacionados con el uso difundido de cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, en los últimos 10 años la incidencia de infección de vías urinarias debido a Escherichia coli productor de la beta-lactamasa de espectro extendido CTXM se incrementó en todo el mundo, incluido Estados Unidos, entre las mujeres sanas ambulatorias sin exposición a atención médica o antibióticos. El uso de antibióticos en los animales de consumo humano también ha incidido en el aumento de las beta-lactamasa de espectro extendido. Los carbapenémicos son los beta-lactámicos con actividad más confiable contra las cepas que expresan beta-lactamasa de espectro extendido. La experiencia clínica con las alternativas es más limitada, pero para los organismos susceptibles a piperacilina tazobactam, concentración mínima inhibitoria menor de 4 microgramos por mililitro. Esta combinación en dosis de 4.5 gramos cada 6 horas puede ofrecer una alternativa para ahorrar un carbapenémico, como ceftazidima avibactam y ceftolozano tazobactam. La función de la tigecyclina no es clara, a pesar de su excelente actividad in vitro. Proteus, Morganella y Providencia tienen resistencia inherente y las concentraciones alcanzables en suero y orina son bajas. Por tanto, debe tenerse cuidado, sobre todo en infecciones graves, hasta que se tengan más datos clínicos. Las alternativas orales para el tratamiento de cepas que expresan beta-lactamasa de espectro extendido son limitadas.
La fosfomicina y la nitrofurantoína, para Escherichia coli, y quizá el pipmesilinam, no disponible en Estados Unidos, son los fármacos con actividad más confiable. Cuando se induce o se elimina la represión de las beta-lactamasas AMP-C hasta grados altos de expresión, confieren resistencia a los mismos sustratos que las beta-lactamasa de espectro extendido más las cefamicinas. Por ejemplo, cefoxitina y cefotetán. Los genes que codifican a estas enzimas se localizan en los cromosomas, por lo que no tienen la resistencia vinculada con las fluoroquinolonas, trimetoprim-sulfametoxazol, aminoglucósidos y tetraciclinas que es común con las beta-lactamasa de espectro extendido. Tales enzimas representan un problema para el médico. Es posible que se desarrolle resistencia durante el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, lo que conduce al fracaso clínico, en especial en el caso de bacteriemia. Aunque las beta-lactamasas AMP-C cromosómicas se encuentran en casi todos los miembros de la familia de las enterobacterias, el riesgo de inducción clínicamente relevante de grados altos de expresión o selección de los mutantes no reprimidos durante el tratamiento con cefalosporinas es mayor con Enterobacter cloacae y Enterobacter aerogenes, menor con Serratia marcescens y Citrobacter freundii, y más bajo con Providencia y Morganella morganii. Además, algunas cepas raras de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras enterobacterias han adquirido plásmidos que contienen genes inducibles de beta-lactamasa AMP-C. Para las cepas que expresan AMP-C, los carbapenémicos son una opción terapéutica apropiada. Ceftazidima avibactam y ceftolozanotazobactam poseen actividad in vitro, pero los datos clínicos son limitados. La cefalosporina de cuarta generación cefepima puede ser una opción adecuada si puede descartarse la presencia concomitante de una beta-lactamasa de espectro extendido, una tarea que por ahora excede la capacidad de la mayoría de los laboratorios de microbiología clínica y se logra el control de la fuente. Otras alternativas para ahorrar carbapenémicos, si los aislados son susceptibles in vitro, son las fluoroquinolonas, piperacilina, tazobactam, trimetoprim-sulfametoxazol, tigeciclina y aminoglucósidos. Aunque hay pocos datos clínicos, las carbapenemasas, por ejemplo, clase A, carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, clase B, beta-metalolactamasa de Nueva Delhi, beta-metalolactamasa codificada por el integrón Verona y beta-metalolactamasa imipenemasa, y clase D, OXA48, confieren resistencia a los mismos fármacos que las beta-lactamasa de espectro extendido y también a las cefamicinas y carbapenémicos. Como sucede con las beta-lactamasas de espectro extendido, las carbapenemasas casi siempre están codificadas en grandes plásmidos transferibles que a menudo producen resistencia vinculada a las fluoroquinolonas, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclinas y aminoglucósidos. La diseminación mediada por transposón, por ejemplo, TN4401 para carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, también es importante. Por desgracia, las enterobacterias productoras de carbapenemasa son cada vez más frecuentes, sobre todo en Asia. La aportación intestinal asintomática puede facilitar la diseminación. La producción de carbapenemasa de esa familia de bacterias es más frecuente en Klebsiella pneumoniae y de manera secundaria en Escherichia coli, pero se ha descrito casi en todos los miembros de la familia. La resistencia a los carbapenémicos también puede ocurrir en ausencia de producción de carbapenemasa, mediada por la síntesis de una beta-lactamasa AMP-C o beta-lactamasa de espectro extendido junto con modificaciones en la permeabilidad diagonal salida. La resistencia a cualquier carbapenémico obliga a realizar pruebas genotípicas o fenotípicas para descartar la producción de carbapenemasa si están disponibles. La excepción a esta regla es la resistencia aislada a imipenem en Morganella morganii, Proteus y Providencia, que tienen una baja resistencia intrínseca. Aunque la prueba de Haj modificada se usa de forma amplia para la confirmación fenotípica de la producción de carbapenemasa, sus limitaciones incluyen resultados positivos falsos con especies de Enterobacter y resultados negativos falsos con beta-metalolactamasa de Nueva Delhi. Para el tratamiento de infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, la tigeciclina y la colistina son los fármacos parenterales con actividad in vitro más confiables. Sin embargo, como la tigeciclina solo alcanza concentraciones séricas y urinarias bajas, es preciso tener precaución al usarla para tratar la bacteriemia y quizá la infección de vías urinarias. Aunque unos cuantos informes de casos describen cierto éxito con la tigeciclina para la infección de vías urinarias, la colistina tiene potencial nefrotóxico y neurotóxico. El surgimiento reciente del gen de resistencia a la colistina MCR1 en un plásmido estable transferible causa preocupación extrema, ya que hoy en día las polimixinas B y E,
colistina constituyen una última línea de defensa contra cepas que producen metalocarbapenemasas, por ejemplo, beta-metalolactamasa de Nueva Delhi 1. Además, en un estudio reciente, 13% de los aislados de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos fue resistente también a la colistina de manera independiente de MCR1. Ceftazidima avibactam tiene actividad in vitro contra las carbapenemasas de serina, por ejemplo, carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, o XA48, pero no contra las metalocarbapenemasas, por ejemplo, beta-metalolactamasa de Nueva Delhi, beta-metalolactamasa codificada por el integrón Verona, beta-metalolactamasa y mipenemasa. Sin embargo, datos clínicos escasos de un estudio retrospectivo no controlado de ceftazidima avibactam para el tratamiento de la infección con Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos demostró eficacia subóptima y desarrollo de resistencia en 8% de la cohorte. Es factible que los aminoglucósidos tengan cierta utilidad en el tratamiento combinado si tienen actividad in vitro. La fosfomicina a menudo tiene actividad in vitro, pero los datos clínicos son limitados. Además, es posible que se desarrolle resistencia con la monoterapia y el aumento de su uso. Se ha descrito resistencia mediada por plásmidos, por fosa 3, lo que causa preocupación sobre la diseminación rápida. La resistencia suele ser más prevalente entre las cepas muy resistentes a fármacos. Es posible que no se disponga de pruebas de susceptibilidad y no existe una formulación parenteral en Estados Unidos. Aztreonam tiene actividad contra las metalocarbapenemasas problemáticas, pero lo hidrolizan las beta-lactamasa de espectro extendido y las beta-lactamasas AMP-C, que coexisten muchas veces en las cepas muy resistentes a fármacos. Los estudios en curso valoran el Aztreonam más avibactam, una combinación promisoria para el tratamiento de cepas resistentes a todos los fármacos. La resistencia extensa a los compuestos disponibles puede dejar al médico con pocas o ninguna opción terapéutica ideal. Sin embargo, el uso de un régimen que tome en cuenta el sitio de infección, las concentraciones farmacológicas alcanzables en ese sitio, por ejemplo, las concentraciones más altas de muchos fármacos en la orina, y los factores farmacodinámicos, por ejemplo, infusión prolongada de compuestos beta-lactámicos para mantener las concentraciones farmacológicas por arriba de la concentración mínima inhibitoria, pueden elevar la probabilidad de un resultado exitoso. De igual manera, los datos de observación sugieren que la terapéutica combinada puede ser provechosa contra Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos. Hay estudios aleatorizados controlados en progreso. La resistencia a las fluoroquinolonas casi siempre se debe a la protección o alteraciones en los sitios objetivo en la ácido desoxirribonucleico girasa y la topoisomerasa 4, con o sin disminución de la permeabilidad y salida activa. La resistencia a la fluoroquinolona es cada vez más prevalente entre los bacilos gram negativos y se relaciona con resistencia a otras clases de fármacos. Por ejemplo, 20 a 80% de los bacilos gram negativos entéricos productores de beta-lactamasa de espectro extendido también es resistente a las fluoroquinolonas. En la actualidad, las fluoroquinolonas deben considerarse poco confiables como tratamiento empírico para las infecciones por bacilos gram negativos en pacientes graves. En esta era de resistencia antibiótica creciente es crucial el cultivo local del sitio de infección antes de iniciar el antibiótico y en los pacientes con enfermedad sistémica grave deben obtenerse muestras para hemocultivo. La resistencia antibiótica no siempre se identifica con las pruebas in vitro, por tanto, es importante valorar la respuesta clínica al tratamiento. Además, como se explicó ya, la resistencia puede surgir durante el tratamiento por la inducción o la eliminación estable de la represión de las beta-lactamasas AMP-C. Asimismo, muchas veces son necesarios el drenaje de abscesos, la resección de tejido neerótico y la eliminación de cuerpos extraños infectados, la denominada algunas veces fuente de control, para lograr la curación. Los bacilos gram negativos intervienen con frecuencia en las infecciones polimicrobianas, en las que se desconoce la participación de cada patógeno individual. Capítulo 172. Aunque algunos bacilos gram negativos son más patógenos que otros, casi siempre es prudente, de ser posible, instituir un tratamiento con actividad contra todos los bacilos gram negativos identificados, ya que cada uno tiene potencial patógeno por sí mismo. Por último, para pacientes tratados al principio con un régimen empírico de amplio espectro, el esquema debe reducirse lo más pronto posible, una vez que se tengan los resultados de susceptibilidad y se obtenga respuesta al tratamiento. Prevención. Capítulo 137. Ciertas medidas son fáciles de aplicar para reducir el riesgo de infección.
Deben adoptarse programas de regulación de antibióticos para facilitar el logro de este objetivo, que reducirá el desarrollo de resistencia. El personal de salud debe observar los protocolos de higiene de manos y la limpieza/desinfección de objetos que entran en contacto con los pacientes, por ejemplo, estetoscopios y manguitos para medir la presión sanguínea. Se omite el uso de dispositivos permanentes, por ejemplo, catéteres urinarios e intravasculares, y, cuando son necesarios, su colocación se realiza acorde con un protocolo apropiado. De igual manera, deben aplicarse protocolos para valorar cada día el uso y el retiro a la brevedad posible. De ser factible, deben evitarse los frascos ámpula con múltiples dosis. La aplicación oral de clorhexidina reduce la incidencia de neumonía entre los pacientes con ventilador. Cada vez más datos respaldan la descolonización universal, por ejemplo, baño con clorhexidina, para prevenir la infección en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. La amenaza a la salud pública de las Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos ha generado recomendaciones adicionales, sobre todo para enterobacterias productoras de carbapenemasa, que son una preocupación aún mayor. Estas recomendaciones incluyen precauciones de contacto para pacientes colonizados o infectados con Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos, notificación a la instalación receptora de las instalaciones para transferir a un paciente colonizado o infectado con estos organismos, y limpieza ambiental diaria. Quizá también sean apropiadas la detección de los contactos y la vigilancia activa para identificar estas bacterias. Infecciones por Escherichia coli. Las cepas de Escherichia coli comparten un genoma central de casi 2000 genes. En cambio, la capacidad de una cepa para causar infecciones y la naturaleza de tales infecciones se definen por los genes auxiliares que codifican a diversos factores de virulencia, es decir, no centrales, no esenciales. La composición del genoma accesorio de Escherichia coli es fluida y se halla en proceso, como lo demostró la reciente evolución de la toxina SIGA productora de Escherichia coli enteroagregante. Cepas comensales. Por lo general, las variantes comensales de Escherichia coli, que constituyen la mayor parte de la microbiota intestinal facultativa normal en la mayoría de los humanos, confieren beneficios al hospedador, por ejemplo, resistencia a la colonización con organismos patógenos. Estas cepas casi siempre carecen de los rasgos de virulencia especializados que permiten a las cepas de Escherichia coli patógenas extraintestinales e intestinales generar enfermedad fuera y dentro del intestino, respectivamente. Sin embargo, incluso las cepas comensales de Escherichia coli pueden participar en infecciones extraintestinales en presencia de algún factor agravante, como un cuerpo extraño, por ejemplo, un catéter urinario, compromiso del hospedador, por ejemplo, anomalías anatómicas locales o funcionales, como la obstrucción urinaria o biliar, o el compromiso inmunitario sistémico, o cuando el inóculo es grande o contiene una mezcla de especies bacterianas, por ejemplo, contaminación fecal de la cavidad peritoneal. Cepas patógenas extraintestinales. Las cepas Escherichia coli patógena extraintestinal son los bacilos gram-negativos entéricos que causan con mayor frecuencia infecciones bacterianas adquiridas en la comunidad y relacionadas con la atención médica. La propensión emergente de estas cepas para adquirir nuevos mecanismos de resistencia antibiótica, por ejemplo, beta-lactamasa de espectro extendido y producción de carbapenemasa, ha dificultado el tratamiento de la infección por Escherichia coli patógena extraintestinal. Se reconoce que varios grupos clonales Escherichia coli patógena extraintestinal, por ejemplo, ST131, ST95, ST69 y ST73, se han diseminado por todo el mundo. Se presupone que los mecanismos que explican el éxito epidemiológico de estos linajes diseminados incluyen una condición biológica superior y la adquisición de resistencia antimicrobiana, como lo demuestran los miembros de ST131 subclona H30-AREX, que son resistentes a las fluoroquinolonas y casi siempre expresan la beta-lactamasa de espectro extendido CTXM15. Los reservorios y las vías de transmisión son un área activa de estudio, pero son más probables las vías entre humanos, de alimento a humano, por ejemplo, cerdo, pavo y pollo, y quizá del ambiente al hombre, como Escherichia coli comensal, pero a diferencia de Escherichia coli enteropatógena, las cepas Escherichia coli patógena extraintestinal se encuentran a menudo en la microbiota intestinal de personas sanas y no causan gastroenteritis. La entrada desde su sitio de colonización, por ejemplo, colon, vagina o bucofaringe, hacia un sitio extraintestinal estéril en condiciones normales, por ejemplo, vía urinaria, cavidad peritoneal o pulmones, es el paso que limita la rapidez de la infección.
Las cepas Escherichia coli patógena extraintestinal adquirieron genes que codifican a diversos factores de virulencia extraintestinal y permiten a las bacterias producir infecciones fuera del tubo digestivo en hospedadores normales y comprometidos. Cuadro 156.1. Estos genes de virulencia definen a Escherichia coli patógena extraintestinal y en su mayoría son distintos de los que permiten a las cepas enteropatógenas causar enfermedad diarreica. Cuadro 156.2. Todos los grupos de edad, todos los tipos de hospedadores y casi todos los órganos y sitios anatómicos pueden enfermar de gravedad o morir cuando se infectan con Escherichia coli patógena extraintestinal. Incluso los hospedadores antes sanos pueden enfermarse de gravedad o morir cuando se infectan con Escherichia coli patógena extraintestinal. Sin embargo, los resultados adversos son más frecuentes entre los hospedadores con enfermedades concomitantes y defensas anormales. La diversidad y el efecto médico y económico de las infecciones por Escherichia coli patógena extraintestinal son evidentes si se consideran los siguientes síndromes específicos. Síndromes infecciosos extraintestinales. Infección urinaria. Las vías urinarias son el sitio que Escherichia coli patógena extraintestinal infecta con mayor frecuencia. Es una infección en extremo frecuente entre pacientes ambulatorios. La infección de vías urinarias causa el 1% de las consultas ambulatorias en Estados Unidos y ocupa el segundo sitio después de la infección de vías respiratorias inferiores entre las infecciones que exigen hospitalización. Es mejor considerar las infecciones de vías urinarias por síndrome clínico, por ejemplo, cistitis, pielonefritis e infecciones de vías urinarias relacionadas con catéter y en el contexto de los hospedadores específicos, por ejemplo, mujeres premenopáusicas, hospedadores comprometidos. Capítulo 130. Escherichia coli es el patógeno individual más frecuente en todas las combinaciones de síndromes de infección de vías urinarias / grupo de hospedadores. Cada año, en Estados Unidos esta bacteria causa 80 a 90% de un cálculo de 6 a 8 millones de episodios de cistitis en mujeres premenopáusicas ambulatorias con vías urinarias anatómica y funcionalmente normales. Esto es, cistitis no complicada. Además, 20% de las mujeres con un episodio inicial de cistitis experimenta recurrencias frecuentes. La cistitis no complicada, el síndrome más frecuente de infección de vías urinarias aguda, se caracteriza por disuria, polaquiuria y dolor suprapúbico. La fiebre y el dolor en la espalda sugieren progresión a pielonefritis. Incluso con el tratamiento adecuado de la pielonefritis, la fiebre puede tardar 5 a 7 días en resolverse del todo. La fiebre persistente o ascendente y las tasas altas de neutrófilos obligan a valorar en busca de un absceso intrarrenal o perinéfrico u obstrucción. El daño al parénquima renal y la pérdida de la función renal durante la pielonefritis ocurren sobre todo en la obstrucción urinaria, que puede ser preexistente, o raras veces aparece como fenómeno nuevo en pacientes diabéticos que desarrollan necrosis papilar renal como resultado de la infección renal. Las mujeres embarazadas tienen un riesgo alto inusual de desarrollar pielonefritis, que puede afectar el resultado del embarazo. Por tanto, la norma indica la detección prenatal y el tratamiento de la bacteriuria asintomática. La infección prostática, prostatitis, una posible complicación de la infección de vías urinarias en varones, puede presentarse en forma aguda, intensa o crónica, cistitis recurrente. La pielonefritis aguda, prostatitis aguda y otras enfermedades sistémicas debidas a la infección de vías urinarias pueden designarse en conjunto como infección urinaria, infección de vías urinarias febril o infección de vías urinarias sistémica. El diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias, como se revisa en el capítulo 130, debe ajustarse al individuo, la naturaleza y sitio de la infección, y los patrones locales de susceptibilidad antibacteriana. Infección abdominal y pélvica. El abdomen / pelvis es el segundo sitio más frecuente de infección extraintestinal por Escherichia coli. En esta región se desarrolla una amplia variedad de síndromes clínicos que incluyen peritonitis aguda secundaria a contaminación fecal, peritonitis bacteriana espontánea, peritonitis relacionada con diálisis, diverticulitis, apendicitis, abscesos intraperitoneales o viscerales, hepático, pancreático, esplénico, pseudoquistes pancreáticos infectados y colangitis o colecistitis séptica. En las infecciones intraabdominales, Escherichia coli puede aislarse sola o, como sucede a menudo, en combinación con otros miembros facultativos o anaerobios de la flora intestinal o ambos. Capítulo 127. Neumonía. Por lo general, Escherichia coli no se considera causa de neumonía. Capítulo 121.
En realidad, los bacilos gramnegativos entéricos solo producen 1 a 3% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad, en parte porque estos organismos solo colonizan de manera transitoria la bucofaringe en una minoría de las personas sanas. Sin embargo, las tasas de colonización oral con Escherichia coli y otros bacilos gramnegativos aumentan con la gravedad de la enfermedad y el uso de antibióticos. Sin embargo, las tasas de colonización oral con Escherichia coli y otros bacilos gramnegativos se incrementan con la gravedad de la enfermedad y el uso de antibióticos. Por consiguiente, los bacilos gramnegativos son la causa más frecuente de neumonía entre los residentes de instituciones de atención a largo plazo y la neumonía intrahospitalaria, 60 a 70%. Capítulo 137, sobre todo entre pacientes sometidos a cirugía y los internados en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, neumonía relacionada con ventilador. La infección pulmonar casi siempre se adquiere por una aspiración de pequeño volumen, aunque en ocasiones ocurre por diseminación hematógena, en cuyo caso puede haber infiltrados nodulares multifocales. Es frecuente la necrosis cística, quizá por citotoxinas bacterianas. A pesar de la variación institucional significativa, Escherichia coli casi siempre es el tercero o cuarto bacilo gramnegativo aislado más frecuente en la neumonía intrahospitalaria y produce 5 a 8% de los episodios en los estudios estadounidenses y europeos. Al margen del hospedador, la neumonía por Escherichia coli patógena extraintestinal es una enfermedad grave, con tasas de mortalidad neta y atribuible de 20 a 60% y 10 a 20%, respectivamente. Meningitis. Capítulo 133. Escherichia coli es una de las dos principales causas de meningitis neonatal, la otra es el estreptococo del grupo B. La mayoría de las cepas de Escherichia coli que causan meningitis neonatal tiene el antígeno capsular K1 y proviene de un número limitado de grupos clonales relacionados con meningitis. Con frecuencia hay ventriculomegalia. Después del primer mes de edad, la meningitis por Escherichia coli es poco común. Ocurre sobre todo en caso de interrupción quirúrgica o traumática de las meninges o cirrosis hepática. En pacientes con cirrosis que desarrollan meningitis es probable que las meninges estén contaminadas como resultado de la eliminación hepática deficiente de la bacteriemia en la vena porta. Celulitis/diagonal infección musculoesquelética. Escherichia coli contribuye a menudo a infecciones de úlceras por decúbito y algunas veces a infecciones de úlceras y heridas de la extremidad inferior en pacientes diabéticos y otros con compromiso neurovascular. Es posible la osteomielitis secundaria a la diseminación contigua en este contexto. También produce celulitis o infecciones en sitios de quemaduras y heridas quirúrgicas, representa casi 10% de las infecciones en sitios quirúrgicos, en especial cuando la infección surge cerca del perineo. La osteomielitis de origen hematógeno, sobre todo en los cuerpos y discos vertebrales, se debe a Escherichia coli con mayor frecuencia de lo previsto. Esta bacteria causa hasta 10% de los casos en algunas series. Capítulo 126. En ocasiones produce infección relacionada con dispositivos ortopédicos o artritis séptica y rara vez miositis hematógena. La miositis o fascitis en el muslo por Escherichia coli obliga a valorar en busca de una fuente abdominal con diseminación contigua. Infección endovascular. A pesar de ser una de las causas más frecuentes de bacteriemia, Escherichia coli rara vez se instala en las válvulas cardíacas naturales. Cuando esto ocurre, casi siempre se debe a valvulopatía previa. Las infecciones por Escherichia coli de los aneurismas, la vena porta, pileflebitis y los injertos vasculares son muy infrecuentes. Infecciones diversas. Escherichia coli puede infectar a casi cualquier órgano y sitio anatómico. Algunas veces ocasiona mediastinitis posoperatoria o sinusitis complicada y de modo infrecuente endoftalmitis, ectima gangrenoso o absceso cerebral. Bacteriemia. La bacteriemia por Escherichia coli puede derivarse de una infección primaria en cualquier sitio extraintestinal. Además, la bacteriemia primaria por Escherichia coli puede ser resultado de dispositivos intravasculares percutáneos o biopsia prostática transrectal, así como del aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal presente en los recién nacidos y en casos de neutropenia, mucositis por quimioterapia, traumatismo y quemaduras. Una cantidad semejante de casos de bacteriemia por Escherichia coli se origina en la comunidad y en instituciones de salud. El aislamiento de Escherichia coli en sangre casi siempre tiene relevancia clínica y por lo general se acompaña de síndrome séptico, disfunción de al menos un órgano o sistema como efecto de la septicemia, o choque séptico. Capítulo 297.
La vía urinaria es la fuente más frecuente de la bacteriemia por Escherichia coli y representa casi la mitad a 2/3 de los episodios. La bacteriemia originada en las vías urinarias es muy común en pacientes con pielonefritis, obstrucción de vías urinarias o instrumentación urinaria en presencia de orina infectada. El abdomen es el segundo origen más frecuente y causa cerca de 25% de los episodios. Aunque la obstrucción biliar, cálculos, tumor y la interrupción intestinal franca, que son casi siempre evidentes, son la causa de muchos de estos casos, algunas fuentes abdominales, por ejemplo, abscesos, son asintomáticos y es necesario identificarlos en estudios de imágenes, por ejemplo, tomografía. Por tanto, y en especial por la elevada prevalencia de bacteriuria asintomática entre los ancianos y las personas con alteraciones funcionales, el médico debe ser cauteloso para considerar las vías urinarias como el origen de la bacteriemia por Escherichia coli en ausencia de signos y síntomas característicos de infección de vías urinarias. Las infecciones de tejido blando, hueso, pulmones y catéteres intravasculares son otras fuentes de la bacteriemia por Escherichia coli. Diagnóstico. Las cepas de Escherichia coli que causan infecciones extraintestinales casi siempre crecen en medios aeróbicos y anaeróbicos antes de 24 horas en medios diagnósticos comunes y son fáciles de identificar en el laboratorio de microbiología clínica con base en los criterios bioquímicos habituales. Más del 90% de las cepas Escherichia coli patógena extraintestinal son fermentadores rápidos de la lactosa y son positivos al indol. Tratamiento. Infecciones extraintestinales por E. coli. Antes, la mayoría de los aislados de Escherichia coli era muy susceptible a una amplia variedad de antibióticos. Por desgracia ya no es así. Aunque existen diferencias geográficas, la prevalencia de resistencia es mayor del 20% para ampicilina, amoxicilina clavulanato, cefazolina, trimetoprim-sulfametoxazol y fluoroquinolonas, incluso en las infecciones adquiridas en la comunidad. Esta resistencia impide el uso empírico de estos fármacos para infecciones graves. Un viaje fuera de Estados Unidos, la exposición previa a un antibiótico o a una situación de atención médica elevan la probabilidad de resistencia. Por fortuna, más del 90% de los aislados que causan cistitis no complicada conserva la susceptibilidad a nitrofurantoína y fosfomicina. Las cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido son cada vez más prevalentes, 8 a 60%, con la mayor prevalencia en Europa Oriental, Asia e instituciones de salud. Una cantidad creciente de informes describe infección de vías urinarias adquiridas en la comunidad por cepas de Escherichia coli productoras de la beta-lactamasa de espectro extendido CTXM. Los datos sugieren que la adquisición de cepas productoras de CTXM y resistentes a fluoroquinolona podría ser efecto del consumo de productos de carne roja de animales tratados con cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones y fluoroquinolonas. Las opciones terapéuticas orales para estas cepas son escasas, sin embargo, los limitados datos clínicos e in vitro indican que para la cistitis, la fosfomicina, pipmecilina-aminitrofurantoína parecen ser opciones útiles. En general, los carbapenémicos, amicacina, piperacilina-tazobactam, ceftazidima, avibactam y ceftolozano-tazobactam son los fármacos con mayor actividad predecible. Las cepas productoras de carbapenemasa también han aumentado, pero las prevalencias en la mayor parte de los sitios es menor del 5%. La tigesiclina y las polimixinas, con o sin un segundo fármaco, son la opción más frecuente contra estos aislados tan resistentes. Sin embargo, el gen de resistencia a la polimixina MCR1 ya se ha descrito en Escherichia coli y su presencia atenúa la confiabilidad futura en las polimixinas. Ceftazidima avibactam tiene actividad in vitro contra cepas que producen serina carbapenemasas, como carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, pero no contra aquellas que elaboran metaloenzimas, como beta-metalolactamasa de Nueva Delhi 1, aunque los datos clínicos son escasos. Dicha resistencia antimicrobiana en evolución, motivo de gran preocupación, no solo exige el uso de fármacos de amplio espectro, sino también del fármaco de espectro estrecho más apropiado siempre que sea posible y la omisión del tratamiento en los pacientes colonizados, pero no infectados. Cepas enteropatógenas. Tipos patológicos. Ciertas cepas de Escherichia coli pueden causar diarrea. Otros patógenos intestinales relevantes se describen en los capítulos 128, 129 y 160-163. Al menos en países industrializados, las cepas enteropatógenas de Escherichia coli rara vez se encuentran en la flora fecal de personas sanas, aparecen como patógenos obligados.
Estas cepas desarrollan una capacidad especial para causar enteritis, enterocolitis y colitis cuando un hospedador no expuesto antes las ingiere en cantidades suficientes. Existen al menos 5 tipos patógenos distintos de Escherichia coli enteropatógena. 1. Escherichia coli productora de toxina SIGA, que incluye los subgrupos de Escherichia coli enterohemorrágica y la recién evolucionada Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA. 2. Escherichia coli enterotoxigénica. 3. Escherichia coli enteropatógena. 4. Escherichia coli enteroinvasiva. Y 5. Escherichia coli enteroagregante. La Escherichia coli con adherencia difusa y Escherichia coli separadora celular son otros tipos patógenos putativos. Por último, una variante llamada Escherichia coli invasiva adherente se ha vinculado con la enfermedad de Crohn, aunque aún no se demuestra una relación causal, pero no produce enfermedad diarreica. La transmisión ocurre sobre todo por alimento y agua contaminados por Escherichia coli enterotoxigénica. Escherichia coli productora de toxina SIGA // Escherichia coli enterohemorrágica // Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA. Escherichia coli enteroinvasiva y Escherichia coli enteroagregante, mientras que la diseminación de una persona a otra, directa o indirecta, es la principal vía de transmisión para Escherichia coli enteropatógena y una vía secundaria para Escherichia coli productora de toxina SIGA // Escherichia coli enterohemorrágica // Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA. La acidez gástrica confiere cierta protección contra la infección. Por tanto, las personas con disminución del ácido gástrico son muy susceptibles. Los humanos son el principal reservorio, salvo por Escherichia coli productora de toxina SIGA // Escherichia coli enterohemorrágica, cuyos principales portadores son los bovinos. La variedad de hospedadores parece depender de los factores de adhesión específicos de la especie. Aunque existe cierta superposición, cada patógeno tiene una combinación casi única de rasgos de virulencia que da lugar a un mecanismo patógeno intestinal distintivo, cuadro 156-2. En su mayoría, estas cepas son incapaces de causar enfermedad fuera del intestino, mientras que la enfermedad por Escherichia coli productora de toxina SIGA // Escherichia coli enterohemorrágica // Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA ocurre sobre todo en países de ingresos altos. La enfermedad por Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli enteroinvasiva surge en particular en los de ingresos bajos e intermedios de Asia, África y Latinoamérica. La enfermedad por Escherichia coli enteroagregante es global. Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA. Las cepas Escherichia coli productora de toxina SIGA // Escherichia coli enterohemorrágica // Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA constituyen un grupo emergente de patógenos que causan colitis hemorrágica y el síndrome hemolítico urémico, en contraste con otros tipos patógenos. Escherichia coli productora de toxina SIGA // Escherichia coli enterohemorrágica // Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA causa infecciones más a menudo en países industrializados que en las regiones en desarrollo. Varios brotes grandes producidos por consumo de vegetales crudos, por ejemplo, lechuga, espinaca, germinados y carne de res poco cocida recibieron mucha atención en los medios de comunicación. Además, un grave brote en 2011, sobre todo en Alemania, incluyó una cepa Escherichia coli enteroagregante que adquirió un fago codificante de la toxina SIGA, lo que generó un nuevo genotipo, Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA, o 104, H4. Esta cepa se transmitió a los casos primarios a través de semillas de fenogreco germinadas, con la posterior transmisión entre personas, lo que causó más de 4.000 casos y 54 muertes. Las cepas Escherichia coli productora de toxina SIGA son la cuarta causa más frecuente informada de diarrea bacteriana en Estados Unidos, después de Campylobacter, Salmonella y Shigella. En este grupo de organismos, O157, H7 es el serotipo más prominente, si bien muchos otros serotipos también se han relacionado con estos síndromes, incluidos O6, O26, O45, O55, O91, O103, O111, O113, O121 y O145. Los animales rumiantes domesticados, en particular el ganado bovino y los terneros jóvenes, son el principal reservorio de Escherichia coli productora de toxina SIGA // Escherichia coli enterohemorrágica. La carne de res molida o suavizada con métodos mecánicos,
la fuente alimentaria más frecuente de cepas de Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica, se contamina a menudo durante el proceso. Además, el estiércol del ganado u otros animales, incluso en forma de fertilizante, puede contaminar a los vegetales, papas, lechuga, espinaca, brotes, frutas caídas, nueces, fresas, y el deslave fecal de estas fuentes puede contaminar los sistemas acuíferos. Los productos lácteos y los zoológicos de animales de granja son otras fuentes de infección. Se calcula que menos de 10 al cuadrado unidades formadoras de colonias de Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA pueden causar enfermedad. Por tanto, no solo la contaminación ligera de alimentos o el ambiente, por ejemplo, en el agua deglutida mientras se nada, causa enfermedad, sino que la transmisión entre personas, por ejemplo, en guarderías e instituciones, es una vía importante de diseminación secundaria. También existen infecciones relacionadas con el laboratorio. La enfermedad por este grupo de patógenos adopta la forma de brotes y casos esporádicos, con una incidencia máxima en el verano. Para Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA, la síntesis de toxina SIGA, STX2A, G o STX1A, C, D, es un factor crítico para el origen de la enfermedad clínica, como lo demostró el brote de 2011 por Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA. El YANAS-TEAC se encuentra en los prófagos integrados en los cromosomas y puede haber varias combinaciones de tipos y subtipos de STX en una cepa determinada. Las cepas de Shigella dysenteriae que producen la toxina SIGA relacionada a STX también pueden provocar colitis hemorrágica y síndrome hemolítico urémico. STX2, en particular STX2A, C, D, parece más importante que STX1 para el desarrollo de síndrome hemolítico urémico. Todas las toxinas SIGA estudiadas hasta ahora son multímeros que incluyen una subunidad A con actividad enzimática y 5 subunidades B idénticas que median la unión con las globosilceramidas, que son glucolípidos relacionados con la membrana expresados en ciertas células del hospedador. Como en el ricino, la subunidad A divide una adenina del 28-esbetber ácido ribonucleico ribosomal de las células hospedadoras, lo que inhibe de manera irreversible la función ribosómica, es decir, la síntesis de proteínas, y puede conducir a la apoptosis. Se requieren propiedades adicionales, como la tolerancia al ácido y la adherencia a la célula epitelial, para alcanzar la capacidad patógena total de las cepas Escherichia coli productora de toxina SIGA. La mayoría de los aislados causantes de enfermedad tiene un locus cromosómico para el borramiento del enterocito. Esta isla de patogenicidad se describió por primera vez en las cepas Escherichia coli enteropatógena y contiene genes que median la adherencia a las células epiteliales intestinales y un sistema que trastoca las células hospedadoras mediante el desplazamiento de proteínas bacterianas, sistema de secreción tipo 3. Las cepas Escherichia coli enterohemorrágica conforman un subgrupo de Escherichia coli productora de toxina SIGA que tienen STX1 o STX2, además de locus cromosómico para el borramiento del enterocito. En cambio, la cepa de Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA del brote del 2011 carecía de locus cromosómico para el borramiento del enterocito y sin embargo se relacionó con el desarrollo de síndrome hemolítico urémico en un porcentaje de pacientes, 22%, mayor al promedio histórico para los brotes de Escherichia coli, productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica, 2 a 8%. Los datos respaldan el papel esencial de los factores de virulencia relacionados con Escherichia coli enteroagregante de la cepa del 2011, por ejemplo, Fimbrias AAF/1, serina proteasa SIGA, cepa, para la adherencia, inflamación intensa y rotura de la barrera epitelial intestinal, que a su vez aumentó el desplazamiento sistémico de STX2A. Después de la exposición a Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA, la colonización del colon y quizá del ileum produce síntomas después de un periodo de incubación de 3 a 4 días. El edema colónico y una diarrea secretoria no sanguinolenta inicial pueden convertirse en el síndrome de diarrea sanguinolenta, identificada en la anamnesis o la exploración. Son comunes el dolor abdominal intenso y la presencia de leucocitos en las heces, 70% de los casos, pero no la fiebre. La ausencia de fiebre puede llevar a considerar de manera errónea un trastorno no infeccioso,
por ejemplo, intususcepción y enfermedad intestinal inflamatoria o isquémica. En ocasiones, las infecciones por Clostridium difficile, Klebsiella oxytoca, véase infecciones por Klebsiella más adelante, Campylobacter y Salmonella se manifiestan de manera similar. La enfermedad por Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica casi siempre se autolimita y dura 5 a 10 días. Una complicación infrecuente, pero temida, de la infección con cepas de Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica es el síndrome hemolítico urémico, que ocurre 2 a 14 días después de la diarrea, por lo general en pacientes muy jóvenes o ancianos. Las características distintivas de la infección por Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA, a diferencia de la enfermedad típica por Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica, incluyen una mayor incidencia entre los adultos, sobre todo en mujeres jóvenes. Se calcula que más del 50% de todos los casos de síndrome hemolítico urémico en Estados Unidos en adultos y 90% de los casos pediátricos se deben a Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica. El desplazamiento sistémico de las toxinas SIGA media esta complicación. Los eritrocitos pueden servir como portadores de STX hacia las células endoteliales situadas en los vasos pequeños de los riñones y el cerebro. El desarrollo subsiguiente de microangiopatía trombótica, quizá con efectos directos de la toxina en diversas células no endoteliales, origina a menudo cierta combinación de fiebre, trombocitopenia, insuficiencia renal y encefalopatía. La activación del complemento mediada por STX también puede participar en el desarrollo de síndrome hemolítico urémico. Aunque la tasa de mortalidad con el apoyo de diálisis es menor del 10%, es probable que persista la disfunción renal y neurológica residual. Escherichia coli enterotoxigénica. Escherichia coli enterotoxigénica es una causa principal de diarrea endémica en países de ingresos bajos e intermedios. Se calcula que esta es la causa de 800 millones de casos al año. Después del destete, los niños de estas regiones experimentan con frecuencia episodios de infección por Escherichia coli enterotoxigénica durante los primeros 3 años de edad. La incidencia de la infección disminuye con la edad, un patrón que se relaciona con el desarrollo de inmunidad mucosa a los factores de colonización, es decir, adhesinas. En países industrializados, la infección casi siempre es posterior a un viaje a zonas endémicas, aunque ocurren brotes ocasionales transmitidos por alimentos. Escherichia coli enterotoxigénica es el causante más frecuente de la diarrea del viajero, con 25 a 75% de los casos. La incidencia de la infección puede reducirse con la evitación prudente de los líquidos y alimentos potencialmente contaminados, en particular alimentos poco cocidos, con cáscara o no refrigerados. Capítulo 119. La infección por Escherichia coli enterotoxigénica es infrecuente en Estados Unidos, pero se han registrado brotes secundarios al consumo de alimentos importados de zonas endémicas. Se necesita un inóculo grande, 10 a la sexta, 10 a la octava unidades formadoras de colonias, para producir enfermedad, que casi siempre se manifiesta después de un periodo de incubación de 12 a 72 horas. Después de la adhesión de Escherichia coli enterotoxigénica mediante los factores de colonización, por ejemplo, CFA/1, CS, la enfermedad está mediada sobre todo por una toxina termolábil y una toxina termoestable. La enfermedad es de menor intensidad con cepas que solo producen toxina termolábil. Tanto toxina termolábil como toxina termoestable producen secreción neta de líquido por la activación de la adenilato ciclasa o la guanilato ciclasa C, toxina termoestable, en el yeyuno y el ilion. El resultado es diarrea acuosa acompañada de cólicos. Toxina termolábil consiste en una subunidad A y una B, con estructura y función similares respecto de la toxina del cólera. La unión sólida de la subunidad B con el gangliósido GM1 en las células del epitelio intestinal induce el desplazamiento intracelular de la subunidad A, que funciona como adenosindifosfato ribosiltransferasa. La toxina termoestable madura es un péptido de 18 o 19 aminoácidos secretados que produce un aumento de la concentración intracelular de guanosin monofosfato cíclico. Se producen cambios histopatológicos en el intestino delgado que siempre están ausentes en la infección por Escherichia coli enterotoxigénica. Hay moco, sangre y células inflamatorias en las heces, y fiebre. El espectro de la enfermedad por Escherichia coli enterotoxigénica varía desde un trastorno leve hasta un síndrome semejante al cólera que pone en peligro la vida. Aunque los síntomas casi siempre se autolimitan,
Por lo regular duran 3 a 5 días, la infección puede causar morbilidad significativa y la muerte, más de 250.000 muertes al año, en especial por hipovolemia grave, cuando el acceso a la atención médica o los líquidos adecuados para rehidratación son limitados, y cuando afecta a niños pequeños o desnutridos. Escherichia coli enteropatógena. La Escherichia coli enteropatógena causa enfermedad sobre todo en niños pequeños, incluidos los recién nacidos. Escherichia coli enteropatógena fue el primer tipo patológico de Escherichia coli reconocido como agente de enfermedad diarreica y fue la causa de brotes de diarrea infantil, incluidos algunos en cuneros de hospitales, en países industrializados entre las décadas de 1940 y 1950. En la actualidad, la infección por Escherichia coli enteropatógena es causa rara de diarrea en los países desarrollados, pero es origen relevante de diarrea, esporádica y epidémica, a menudo acompañada de vómito y fiebre, en los lactantes de países en desarrollo. La lactancia reduce la incidencia de esta infección. Es posible la diseminación rápida entre personas. Con la colonización del intestino delgado, los síntomas se desarrollan después de un breve periodo de incubación, 1 a 2 días. La adherencia localizada inicial mediante pelos dispuestos en grupos conduce al borramiento característico de las microvellosidades con formación de pedestales parecidos a copas, ricos en actina, mediada por factores de locus cromosómico para el borramiento del enterocito. La patogenia de la diarrea es un proceso complejo y regulado en el que la modulación celular del hospedador tiene una función importante mediante un sistema de secreción de tipo 3. Las cepas que carecen de pelos formadores de grupos se clasifican como Escherichia coli enteropatógena atípicas. Cada vez más datos sustentan la participación de estas cepas como patógenos intestinales en todos los grupos de edad y entre las personas infectadas con virus de inmunodeficiencia humana. Las heces diarreicas contienen muchas veces moco, pero no sangre. Aunque la diarrea por Escherichia coli enteropatógena casi siempre se limita por sí sola, dura 5 a 15 días, puede persistir por semanas. Escherichia coli enteroinvasiva. Escherichia coli enteroinvasiva, una causa relativamente infrecuente de diarrea, se identifica raras veces en Estados Unidos, si bien se han descrito algunos brotes relacionados con alimentos. En los países de ingresos bajos e intermedios, la enfermedad esporádica aparece pocas veces en niños y viajeros. La cepa Escherichia coli enteroinvasiva comparte muchas características genéticas y clínicas con Shigella y ambas evolucionaron de un ancestro común. Los dos son patógenos intracelulares con virulencia mediada por la presencia de factores específicos y la pérdida o desactivación de otros factores, genes antivirulencia, lo que al parecer ocurrió durante la transición de estos organismos de un estilo de vida extracelular a uno intracelular. La colonización e invasión de la mucosa colónica, seguida por la multiplicación ahí y la diseminación de una célula a otra, en parte por el sistema de secreción de tipo 3, conduce al desarrollo de colitis inflamatoria. Sin embargo, a diferencia de Shigella, Escherichia coli enteroinvasiva solo causa enfermedad con un inóculo grande, 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonias, y es menos virulenta. Las más de las veces causa solo diarrea acuosa leve y se resuelve en forma espontánea, 7 a 10 días. Por lo general, el inicio sigue a un periodo de incubación de 1 a 3 días. En ocasiones, Escherichia coli enteroinvasiva puede provocar un síndrome semejante a la sigelosis, disentería, caracterizado por fiebre, dolor abdominal, tenesmo y heces escasas que contienen moco, sangre y células inflamatorias. Escherichia coli enteroagregante y con adherencia difusa. La cepa Escherichia coli enteroagregante se ha descrito sobre todo en países en desarrollo y niños pequeños. Sin embargo, estudios recientes indican que puede ser una causa relativamente frecuente de diarrea en todos los grupos de edad en países industrializados. Escherichia coli enteroagregante también se identifica cada vez más como causa relevante de diarrea del viajero. Está muy adaptada a los humanos, el reservorio probable. Se requiere un inóculo grande para la infección, que casi siempre se manifiesta por diarrea acuosa, a veces persistente, en personas sanas, desnutridas o infectadas con virus de inmunodeficiencia humana. In vitro, las bacterias muestran un patrón de adherencia difuso o en ladrillos apilados a las células epiteliales del intestino delgado. Los factores de virulencia que parecen necesarios para producir enfermedad los regula en parte el activador de la transcripción AGGR. La patogenia de la enfermedad por Escherichia coli enteroagregante inicia con la adherencia intestinal, resultado de la estimulación de la producción epitelial de moco y la formación de una biopelícula bacteriana.
esta última mediada por las fimbrias AAF/1, 3, y quizá por la mucinasa PIC y la dispersina. Luego se produce inflamación, lo cual causa exfoliación de las células epiteliales, así como secreción intestinal mediada por las enterotoxinas PET, EAST1, SHTL y HLIE. Algunas cepas de Escherichia coli con adherencia difusa son capaces de causar diarrea, sobre todo en niños de 2 a 6 años de edad en algunos países en desarrollo, y es posible que produzca diarrea del viajero. Es factible que las adhesinas AF/diar contribuyan a la patogenia de estas infecciones. Diagnóstico. La diarrea por infección aguda puede clasificarse como no inflamatoria, casi siempre viral, e inflamatoria, por lo regular bacteriana. Esta última se reconoce por la presencia de sangre o moco en las heces o una prueba positiva para leucocitos fecales o lactoferrina, capítulo 128. Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli con adherencia difusa producen diarrea no inflamatoria. El diagnóstico de estas infecciones requiere pruebas especializadas, por ejemplo, pruebas de reacción en cadena de la polimerasa para genes específicos del tipo patógeno, que no siempre están disponibles y rara vez se necesitan porque las enfermedades se autolimitan. Escherichia coli enterotoxigénica causa la mayoría de los casos de diarrea no inflamatoria del viajero y Escherichia coli enteroagregante los menos. Casi nunca es necesario un diagnóstico definitivo, como se revisa más adelante. Si la diarrea persiste más de 10 días a pesar del tratamiento, deben buscarse Giardia o Cryptosporidium, o, en pacientes inmunodeprimidos, otros patógenos. La infección por Escherichia coli enteroinvasiva, causa rara de diarrea inflamatoria en Estados Unidos, también requiere pruebas especializadas. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades recomiendan ahora que en todos los pacientes con diarrea adquirida en la comunidad, inflamatoria o no, se busque infección por Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA mediante cultivo simultáneo, importante para la detección y control de un brote, y prueba para detección de toxina SIGA o sus genes relacionados. Las razones para ello es que no siempre hay diarrea sanguinolenta y la identificación de leucocitos fecales no tiene una sensibilidad óptima para el diagnóstico de la infección por Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA. El uso de ambas pruebas aumenta la tasa de identificación de la infección sobre las tasas obtenidas con cualquiera de esas pruebas sola. Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica o 157 puede identificarse mediante cultivo, al seleccionar las cepas de Escherichia coli que no fermentan el sorbitol, con serotipificación subsiguiente y prueba para toxina SIGA. No existen medios selectivos o de detección para el cultivo de cepas distintas de O157 de Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/. Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA. La detección de toxina SIGA o sus genes mediante pruebas de enzimoinmunoabsorción del ácido desoxirribonucleico y de citotoxicidad ofrece las ventajas de la rapidez más el reconocimiento de cepas de Escherichia coli, productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA distintas, de O157. Los especímenes positivos para la toxina, pero con cultivo negativo para O157, deben enviarse al laboratorio de salud pública local o estatal para pruebas especializadas. Tratamiento. Infecciones intestinales por Escherichia coli. La base del tratamiento para todos los síndromes diarreicos es la hidratación y los electrolitos, lo cual es muy importante para la infección por Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA porque la reposición apropiada del volumen reduce el daño renal y mejora el resultado. En general, se desalienta el uso de antibióticos para evitar la diarrea del viajero, sobre todo en vista de las tasas elevadas de resistencia antibiótica. Sin embargo, en algunos pacientes, por ejemplo, los que no pueden sufragar una enfermedad breve o están predispuestos a la infección, es razonable el uso de rifaximina, que no se absorbe y es bien tolerada. Cuando no hay moco ni sangre en las heces, el tratamiento temprano de la diarrea del viajero iniciado por el paciente con una fluoroquinolona o acitromicina acorta la duración de la enfermedad y la loperamida detiene los síntomas en unas cuantas horas.
Aunque la disentería por Escherichia coli enteroinvasiva se limita por sí sola, el tratamiento acelera la resolución de los síntomas, en particular en los casos graves. En cambio, debe evitarse la antibioticoterapia en la infección por Escherichia coli productora de toxina SIGA/Escherichia coli enterohemorrágica/Escherichia coli enteroagregante productora de toxina SIGA, cuya presencia se sospecha por la diarrea sanguinolenta sin fiebre, porque los antibióticos aumentan la incidencia de síndrome hemolítico urémico, quizá porque incrementan la síntesis y liberación de STX. Aún no se dilucida la participación de la plasmaféresis y la inhibición de C5, eculizumab, en el tratamiento del síndrome hemolítico urémico. Infecciones por Klebsiella. Desde el punto de vista médico, Klebsiella pneumoniae es la principal especie de Klebsiella y causa infecciones adquiridas en la comunidad, las instituciones de atención a largo plazo y el hospital. Klebsiella oxytoca es en especial un patógeno en las instituciones de atención a largo plazo y los hospitales. Klebsiella sp. son muy abundantes en el ambiente y colonizan las superficies mucosas de los mamíferos. En los humanos sanos, la prevalencia de colonización con Klebsiella pneumoniae es de 5 a 35% en el colon y 1 a 5% en la bucofaringe. Por lo general, la piel se coloniza solo de manera transitoria. La mayoría de las infecciones por Klebsiella en países occidentales se debe a la típica Klebsiella pneumoniae y ocurre en hospitales y centros de atención a largo plazo. Los síndromes clínicos comunes de Klebsiella pneumoniae son neumonía, infección de vías urinarias, infección abdominal, infección de dispositivo intravascular, infección de sitio quirúrgico, infección de tejido blando y bacteriemia subsiguiente. Las cepas de Klebsiella pneumoniae han ganado notoriedad porque su propensión a adquirir determinantes de resistencia antibiótica dificulta su tratamiento. El grupo clonal ST258, muchos miembros del cual producen carbapenemasa de Klebsiella pneumoniae, está en proceso de diseminarse por el mundo. La propagación de cepas productoras de beta-metalolactamasa de Nueva Delhi a partir de la India a causa del turismo médico ha captado la atención de médicos y la prensa. Además, en fecha reciente surgieron cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae con diferencias fenotípicas y clínicas de Klebsiella pneumoniae, reconocidas de forma inicial en Taiwán en 1986. Aunque se han registrado infecciones por cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae en todo el mundo y en todos los grupos étnicos, la mayor parte se informa en individuos de etnias asiáticas, sobre todo de la zona de Asia-Pacífico pero también de otros sitios. Esta concentración de casos lleva a preguntarse si existe una distribución geográfica específica de la bacteria o si la causa es una mayor susceptibilidad de los hospedadores asiáticos, en particular los diabéticos. A diferencia de la situación común del vínculo con la atención médica para las infecciones por Klebsiella pneumoniae en Occidente, cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae provoca infecciones graves que ponen en peligro un órgano o la vida en personas jóvenes sanas de la comunidad, y puede diseminarse como metástasis desde los sitios de infección primaria a los ojos, sistema nervioso central y pulmones. Al principio, la infección por cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae se caracterizaba y distinguía de las infecciones habituales por Klebsiella pneumoniae por 1. Manifestación como absceso hepático piógeno adquirido en la comunidad, figura 156.1, arriba, 2, presencia en pacientes sin antecedente de enfermedad hepatobiliar. Y 3, propensión a la diseminación metastásica a sitios distantes, 11 a 80% de los casos. En fecha más reciente, esta variante se reconoció como la causa de diversos abscesos/infecciones extrahepáticos graves adquiridos en la comunidad en ausencia de compromiso hepático, como neumonía, meningitis, endoftalmitis, figura 156.1, en medio, absceso esplénico y fascitis necrosante. Los sobrevivientes sufren a menudo morbilidad catastrófica, como la pérdida de la visión o secuelas neurológicas. Klebsiella pneumoniae, subespecie Rhinoscleromatis, es el agente causal del rinoescleroma, una infección granulomatosa de la vía mucosa respiratoria superior que evoluciona con lentitud, durante meses o años, y causa necrosis y obstrucción ocasional de la cavidad nasal. Klebsiella pneumoniae, subespecie Osaenae, se ha referido como causa de rinitis atrófica crónica y rara vez de enfermedad invasiva en hospedadores comprometidos. Klebsiella, Calimotobacterium, granulomatis se transmite por contacto sexual y es el agente causal del granuloma inguinal, donovanosis, que produce úlceras genitales crónicas, capítulo 168.
Estas especies de Klebsiella casi siempre se aíslan de pacientes en climas tropicales y tienen un genoma distinto de Klebsiella pneumoniae y cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae. Síndromes infecciosos, neumonía. Aunque Klebsiella pneumoniae solo produce un pequeño porcentaje de casos de neumonía adquirida en la comunidad en países occidentales, capítulo 121, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca son causas habituales de neumonía entre los residentes de centros de atención a largo plazo y pacientes hospitalizados por el aumento de las tasas de colonización bucofaríngea. La ventilación mecánica es un factor de riesgo importante. En Asia y Sudáfrica, la neumonía por cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae adquirida en la comunidad es cada vez más frecuente y a menudo ocurre en pacientes jóvenes sin enfermedades subyacentes. Klebsiella también es causa común de neumonía en niños con desnutrición grave en países en desarrollo. Como en todas las neumonías por bacilos gram-negativos entéricos, son típicas la producción de esputo purulento y la evidencia de enfermedad respiratoria. La forma con infección más temprana y menos extensa es más frecuente ahora que la descrita como típica con infiltrados lobulares y fisuras abultadas y esputo en jalea de grosella. La infección pulmonar por cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae que se diseminó desde otros sitios, por ejemplo, de un absceso hepático, casi siempre incluye densidades nodulares bilaterales, más a menudo en los lóbulos inferiores. La progresión de la enfermedad puede incluir necrosis pulmonar, derrame pleural y empiema. Infección de vías urinarias. Klebsiella pneumoniae causa solo 1 a 2% de los episodios de infección urinaria entre adultos por lo demás sanos, pero 5 a 17% de los episodios de infección de vías urinarias en individuos con anomalías anatómicas y funcionales de las vías urinarias, incluidas las infecciones relacionadas con catéteres urinarios permanentes. La infección de vías urinarias por cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae se manifiesta más veces como absceso renal o prostático por diseminación bacteriémica y menos como infección ascendente desde la uretra y la vejiga. Infección abdominal. Klebsiella pneumoniae origina un espectro de infecciones abdominales similares a las producidas por Escherichia coli, pero es menos frecuente que aislarla en estos casos. Cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae es causa frecuente de absceso hepático piógeno monobacteriano adquirido. En la comunidad y en el área Asia-Pacífico se ha recuperado con frecuencia cada vez mayor durante los últimos 20 años en sustitución de Escherichia coli como el patógeno más ordinario en este síndrome. Cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae se describe cada vez más a menudo como causa de peritonitis bacteriana espontánea y absceso esplénico. Otras infecciones. La celulitis e infección del tejido blando mediada por Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca afectan por lo general al tejido desvitalizado, por ejemplo, úlceras por decúbito y diabéticas, sitios de quemaduras, y a pacientes inmunodeprimidos. Los causantes de casos ocasionales de osteomielitis contigua a una infección de tejidos blandos, miositis no tropical y meningitis, tanto en el periodo neonatal como después de neurocirugía, son Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. En cambio, cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae se ha convertido en una causa frecuente de fascitis necrosante monobacteriana adquirida en la comunidad, meningitis y endoftalmitis. Figura 156.1, en medio, y abscesos en el cerebro y espacio subdural y epidural en todo el mundo, pero sobre todo en la cuenca Asia-Pacífico. Las cepas de Klebsiella oxytoca productoras de citotoxina se han referido como causa de colitis hemorrágica relacionada con antibióticos no provocada por Clostridium difficile. Bacteriemia. La infección por Klebsiella en cualquier sitio produce bacteriemia. Las infecciones de las vías urinarias, respiratorias y abdominales, en especial el absceso hepático, representan 15 a 30% cada una de los episodios de bacteriemia. Las infecciones relacionadas con dispositivos intravasculares representan otro 5 a 15% y las infecciones en sitios quirúrgicos y diversas comprenden el resto. Klebsiella produce septicemia en recién nacidos y bacteriemia en pacientes neutropénicos. Como los bacilos gram-negativos entéricos en general, Klebsiella rara vez causa endocarditis o infección endovascular. Diagnóstico. Klebsiella es fácil de aislar e identificar en el laboratorio. Casi siempre fermenta la lactosa, aunque las subespecies Rhinoscleromatis y Osaenae no son fermentadoras y son negativas para el indol. Por lo general, cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae tiene un fenotipo hipermucoviscoso, figura 156.1, inferior, aunque la sensibilidad y especificidad de esta prueba no están definidas y es probable que no sean óptimas.
Es conveniente una mejor prueba diagnóstica para cepas hipervirulentas de Klebsiella pneumoniae. Tratamiento. Infecciones por Klebsiella. Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca tienen perfiles semejantes de resistencia antibiótica. Estas especies tienen resistencia intrínseca a la ampicilina y la ticarcilina, y la nitrofurantoína ejerce actividad consistente contra ellas. La prevalencia de la resistencia a amoxicilina clavulanato, fluoroquinolonas y trimetoprim-sulfametoxazol suele ser mayor del 20%. La resistencia creciente está mediada sobre todo por beta-lactamasa de espectro extendido codificadas por plásmidos, 6 a 70%, y carbapenemasas, 1 a 18%, con las prevalencias más altas en Europa Oriental y Asia, así como entre los aislados relacionados con la atención médica. Además, se han obtenido aislados de Klebsiella pneumoniae que producen beta-lactamasa de espectro extendido CTXM de pacientes ambulatorios sin contacto reciente con la atención médica. El tratamiento oral para la infección por Klebsiella productora de beta-lactamasa de espectro extendido es más difícil que el de la infección por Escherichia coli por la escasa actividad de la nitrofurantoína, la menor actividad, y quizá menor eficacia, de la fosfomicina y los limitados datos sobre pipmecilinam. El tratamiento empírico de las infecciones graves por Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoxa con amicacina o un carbapenémico puede ser conveniente, según los patrones locales de susceptibilidad y los factores de riesgo del paciente específico. Sin embargo, es predecible que el uso de carbapenémicos justificado por la beta-lactamasa de espectro extendido haya seleccionado cepas de Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca que expresan carbapenemasas. Las opciones terapéuticas limitadas para la Klebsiella resistente a carbapenémicos son similares a las descritas para Escherichia coli. La tigecyclina, las polimixinas, por ejemplo, colistina, y la ceftazidima avibactam son los fármacos con mayor actividad in vitro. Sin embargo, ceftazidima avibactam no tiene actividad contra las metalocarbapenemasas, por ejemplo, beta-metalolactamasa de Nueva Delhi, y ya surgió la resistencia a las polimixinas, por ejemplo, resistencia a la colistina mediada por MCR1. Ya se describió una infección letal debida a un aislado panresistente de Klebsiella pneumoniae en Estados Unidos. A menudo se instituye tratamiento combinado en estas situaciones y se recomienda la consulta con los especialistas. Infecciones por Proteus. Las especies de Proteus son parte de la flora colónica de una amplia variedad de mamíferos, aves, peces y reptiles. La capacidad de estos bacilos gram-negativos para generar histamina a partir del pescado contaminado los incluye en la patogenia de la intoxicación escombroidea, causada por pescado. Capítulo 451. Proteus mirabilis causa 90% de las infecciones por Proteus ocurridas en la comunidad, centros de atención a largo plazo y hospitales. Proteus vulgaris y Proteus penneris se relacionan sobre todo con infecciones adquiridas en centros de atención a largo plazo u hospitales. Proteus mirabilis coloniza a los humanos sanos, prevalencia, 50%, mientras que Proteus vulgaris y Proteus penneris se aíslan en especial de personas con enfermedades subyacentes. Las vías urinarias son por mucho el sitio más frecuente de infección por Proteus. Las adhesinas, flagelos, proteasa inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, sistemas de adquisición de hierro y ureasa son los principales factores conocidos de virulencia urinaria. Es menos frecuente que Proteus infecte otros sitios extraintestinales. Síndromes infecciosos. Infección de vías urinarias. Proteus mirabilis produce solo 1 a 2% de las infecciones de vías urinarias en mujeres sanas y las especies de Proteus en conjunto causan apenas 5% de las infecciones de vías urinarias hospitalarias. Sin embargo, este género bacteriano es la causa de 10 a 15% de los casos de infección de vías urinarias complicada, en particular las relacionadas con cateterización. En realidad, entre los aislados de infección de vías urinarias de pacientes con catéteres crónicos, la prevalencia de Proteus es de 20 a 45%. Esta elevada prevalencia se debe en parte a la síntesis bacteriana de ureasa, que hidroliza la urea hasta amoníaco y alcaliniza la orina. A su vez, la alcalinización de la orina induce la precipitación de compuestos orgánicos e inorgánicos que contribuyen a la formación de cristales de estrubita y carbonato apatita, desarrollo de biopelículas en los catéteres y formación de cálculos. Proteus se relaciona con cálculos y biopelículas. Cuando esto ocurre, casi nunca puede erradicarse sin la eliminación de los cálculos o el catéter. Con el tiempo, es posible que se formen cálculos en astas de ciervo dentro de la pelvis renal, con obstrucción e insuficiencia renal. Por tanto,
Las muestras urinarias con alcalinidad inexplicable deben cultivarse en busca de Proteus u otro organismo que divida la urea, y la identificación de estas bacterias en la orina obliga a considerar la búsqueda de litiasis. Otras infecciones. Proteus puede causar neumonía, sobre todo en residentes de centros de atención a largo plazo o pacientes hospitalizados, sinusitis hospitalaria, abscesos intraabdominales, infección de vías biliares, infección del sitio quirúrgico, infección de tejidos blandos, en particular úlceras por decúbito y diabética, y osteomielitis, casi siempre contigua, en casos raros produce miositis no tropical. Además, algunas veces Proteus produce meningitis neonatal y el ombligo es una fuente frecuente. Esta enfermedad se complica muchas veces por un absceso cerebral. También es causa de absceso cerebral originado en el oído. Bacteriemia. La mayoría de los episodios de bacteriemia por Proteus surge en las vías urinarias. Sin embargo, cualquiera de los sitios menos frecuentes de infección, así como los dispositivos intravasculares, son fuentes potenciales. La infección endovascular es rara, pero cuando hay endocarditis puede ser persistente y destructiva. Las especies de Proteus son los causantes ocasionales de septicemia en recién nacidos y de bacteriemia en pacientes neutropénicos. Diagnóstico. Estos patógenos se aíslan e identifican con facilidad en el laboratorio. Casi todas las cepas son negativas a lactosa, producen sulfuro de hidrógeno y tienen motilidad pululante característica en las placas de agar. Proteus mirabilis y Proteus penneri son negativos al indol, en tanto que Proteus vulgaris es positivo. La incapacidad para producir ornitina descarboxilasa distingue a Proteus penneri de Proteus mirabilis. Tratamiento. Infecciones por Proteus. La resistencia intrínseca de Proteus mirabilis a las tetraciclinas, cefasolina, nitrofurantoína, polimixinas y tigeciclina vuelve problemático el tratamiento de cepas muy resistentes a fármacos. Es frecuente la resistencia adquirida a la ampicilina, intervalo de prevalencia, 15 a 60%, fluoroquinolonas, 11 a 55%, y trimetoprim-sulfametoxazol, 20 a 50%. La ampicilina sulbactam tiende a ser más activa, con prevalencias de resistencia de 6 a 18%. En Estados Unidos y Canadá, la prevalencia de producción de beta-lactamasa de espectro extendido por parte de Proteus mirabilis se mantiene baja, casi siempre menos del 5%. Sin embargo, se han informado tasas hasta de 60% en Asia. Además, se han recuperado aislados de Proteus mirabilis que sintetizan la beta-lactamasa de espectro extendido CTXM de pacientes ambulatorios sin contacto reciente con instituciones de salud. Véase la sección sobre el tratamiento de las infecciones extraintestinales por Escherichia coli para conocer el tratamiento. Proteus vulgaris y Proteus penneri tienen un perfil de resistencia más amplio que Proteus mirabilis y la inducción o selección de variantes con pérdida estable de la represión de la beta-lactamasa AMP-C cromosómica pueden ocurrir con los aislados de Proteus vulgaris. Para los pacientes graves, los carbapenémicos, las cefalosporinas de cuarta generación, por ejemplo, cefepima, ceftazidima avibactam, ceftolozano tazobactam y amicacina tienen excelente actividad contra Proteus spp. 90 a 100% de los aislados es susceptible. Infecciones por Enterobacter y Cronobacter. Enterobacter cloacae y Enterobacter aerogenes son causa de la mayoría de las infecciones por Enterobacter, 65 a 75% y 15 a 25%, respectivamente. Cronobacter sakazakii, Cronobacter malonaticus, antes Enterobacter sakazakii, y Enterobacter gergoviae se aíslan con menor frecuencia, 1% cada uno. Enterobacter sp. Producen sobre todo infecciones relacionadas con la atención médica. Estas bacterias tienen alta prevalencia en alimentos, fuentes ambientales, incluido el equipo de las instituciones de salud y diversos animales. Pocos humanos sanos están colonizados, pero el porcentaje aumenta de manera significativa con la residencia en centros de atención a largo plazo y la hospitalización. Aunque la colonización es un preámbulo importante para la infección, también existe la introducción directa a través de catéteres intravenosos, por ejemplo, líquidos intravenosos o monitores de presión contaminados. Las especies de Enterobacter han desarrollado extensa resistencia a antibióticos y es probable que esto haya contribuido al surgimiento de estos organismos como patógenos intrahospitalarios relevantes. Las personas que recibieron tratamiento antibiótico antes, con alguna enfermedad concomitante y que están internados en la unidad de cuidados intensivos, tienen el riesgo más alto de infección.
Enterobacter genera un espectro de infecciones extraintestinales similar al descrito para otros bacilos gram-negativos. Síndromes infecciosos. Los síndromes más frecuentes que se pueden observar son neumonía, infección de vías urinarias, en especial la relacionada con catéter, infecciones vinculadas con dispositivos intravasculares, sitio quirúrgico y abdominal, en particular posoperatoria o relacionada con dispositivos como endoprótesis biliares. Son menos frecuentes la sinusitis hospitalaria, meningitis relacionada con procedimientos quirúrgicos, incluido el uso de monitores de presión intracraneal, osteomielitis y endoftalmitis posterior a cirugía ocular. Los recién nacidos, en especial los de bajo peso al nacer, se hallan en riesgo de infección por Cronobacter sakazakii, incluidas bacteriemia neonatal, enterocolitis necrosante y meningitis, que a menudo se complica por absceso cerebral o ventriculitis. Se ha referido la fórmula infantil contaminada como fuente de tales infecciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para reducir el número inicial de bacterias, la fórmula infantil en polvo debe reconstituirse con agua caliente, mayor de 70 centígrados. Y para limitar la multiplicación de las bacterias residuales, la fórmula reconstituida debe conservarse a menos de 5 centígrados o minimizar su tiempo de almacenamiento. La bacteriemia por Enterobacter puede ser resultado de la infección en cualquier sitio anatómico. En la bacteriemia de origen desconocido deben considerarse la contaminación de líquidos o fármacos intravenosos, componentes sanguíneos o derivados de plasma, líquidos para irrigación de catéteres, monitores de presión y equipo para diálisis, sobre todo en caso de un brote. Enterobacter también causa bacteriemia en individuos neutropénicos. La endocarditis por Enterobacter es rara, ocurre en especial con el consumo de drogas ilegales intravenosas o en presencia de válvulas protésicas. Diagnóstico. Enterobacter se aísla e identifica con facilidad en el laboratorio. La mayoría de las cepas es positiva para lactosa y negativa para indol. Tratamiento. Infecciones por Enterobacter. Existe resistencia antibiótica significativa entre las cepas de Enterobacter. La ampicilina, Ampicilina sulbactam y las cefalosporinas de primera y segunda generaciones tienen poca o nula actividad. El uso difundido de cefalosporinas de tercera generación puede inducir o seleccionar variantes con pérdida estable de la represión de la beta-lactamasa AMP-C, lo que confiere resistencia a estos fármacos y a los monobactámicos, por ejemplo, Astreonam, y, en muchos casos, a las combinaciones de beta-lactámico/diagonal inhibidor de beta-lactamasa. Es posible que la resistencia surja durante el tratamiento. En un estudio, este fenómeno se documentó en 20% de los aislados clínicos. La resistencia nueva debe considerarse cuando hay deterioro clínico después de la mejoría inicial y las cefalosporinas de tercera generación deben evitarse en el tratamiento de infecciones graves por Enterobacter. La cefepima es estable en presencia de beta-lactamasas AMP-C, por lo que es una opción adecuada para las infecciones por Enterobacter, siempre que no haya también beta-lactamasa de espectro extendido. La detección de beta-lactamasa de espectro extendido en Enterobacter es difícil por la presencia de la beta-lactamasa AMP-C. No obstante, su prevalencia, sobre todo en Enterobacter cloacae, es variable en todo el mundo, aunque va en ascenso y ahora es de 5 a 50% en general. Este incremento se demuestra en los datos de 2014 de la Red Nacional de Seguridad en la Atención Sanitaria, que documentó resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones en 36.1% de los aislados de Enterobacter en Estados Unidos. La prevalencia de resistencia ha variado de 15 a 40% para piperacilina tazobactam y de 5% a 15% para colistina, es más variable, aunque casi siempre mayor para las fluoroquinolonas. Por fortuna, los carbapenémicos, ceftazidima avibactam, ceftolozano tazobactam, amicacina y tigeciclina conservan una actividad excelente, susceptibilidad de 90 a 99%. Una vez que se disponga de los datos de susceptibilidad, es crucial reducir el régimen antibiótico siempre que sea posible. Infecciones por Serratia. Serratia marcescens produce la mayoría, más del 90%, de las infecciones por Serratia, con otras especies que se aíslan solo en ocasiones. Este género de bacterias se encuentra sobre todo en el ambiente, incluidas las instituciones de salud, en particular en los sitios húmedos. Se ha aislado de diversos animales, insectos y plantas, pero los humanos sanos rara vez están colonizados. En las instituciones de atención a largo plazo y hospitales, los reservorios de las bacterias incluyen las manos y uñas de las manos del personal de salud, alimentos, leche, en las unidades neonatals, vertederos,
Equipo o dispositivos médicos de otro tipo. Soluciones intravenosas o fármacos parenterales, en particular los provenientes de farmacias que los preparan, jeringas precargadas y los viales de medicamentos con accesos múltiples, por ejemplo, heparina, solución salina, hemoderivados, por ejemplo, plaquetas, jabones y lociones para manos, soluciones para irrigación e incluso desinfectantes. La infección se produce por inoculación directa, por ejemplo, por un líquido intravenoso contaminado, fármacos o drogas recreativas inyectados, o por colonización, en particular de la vía respiratoria. Es más frecuente la infección esporádica, pero también existen epidemias, a menudo por cepas resistentes a múltiples fármacos en unidad de cuidados intensivos de adultos y neonatals, y brotes por una fuente común. La higiene, los estándares para preparación de medicamentos, la técnica estéril y los programas de control de infecciones son medidas críticas para prevenir la infección. El espectro de infecciones extraintestinales causadas por Serratia es similar al de otros bacilos gram-negativos. Las especies de este género casi siempre se consideran agentes causales de infección relacionada con atención médica y representan 1 a 3% de todas las infecciones hospitalarias. Sin embargo, los estudios de vigilancia de laboratorio poblacionales en Canadá y Australia demostraron que las infecciones adquiridas en la comunidad son más frecuentes de lo que se pensaba. Serratia también es uno de los patógenos relacionados con enfermedad granulomatosa crónica, síndromes infecciosos, las vías respiratorias, vías urinarias, dispositivos intravasculares, ojos, queratitis por lente de contacto y otras infecciones oculares, heridas quirúrgicas y torrente sanguíneo, por infusiones contaminadas. Son los sitios más frecuentes de infección por Serratia. Los primeros 5 son las fuentes más frecuentes de bacteriemia por estas bacterias. Las infecciones de tejido blando, incluidas miositis, fascitis, mastitis, osteomielitis, infección abdominal y de vías biliares, posterior a procedimientos, y la artritis séptica, sobre todo por inyecciones intraarticulares, son menos frecuentes. Serratia sp. Son causa frecuente de meningitis neonatal o posoperatoria y bacteriemia en pacientes neutropénicos. La endocarditis es rara. Diagnóstico. Las bacterias del género Serratia se cultivan e identifican con facilidad en el laboratorio y por lo general son negativas para lactosa e indol. La pigmentación roja de algunas cepas de Serratia marcescens y Serratia rubidaea puede producir hallazgos clínicos distintivos, por ejemplo, leche materna o hipopión rosados, pseudohemoptisis. Tratamiento. Infecciones por Serratia. La mayor parte de las cepas de Serratia, más del 80%, es resistente a ampicilina, amoxicilina clavulanato, ampicilina sulbactam, cefalosporinas de primera generación, cefamicinas, nitrofurantoína y colistina. La inducción o selección de variantes con pérdida estable de la represión de las beta-lactamasas AMP-C cromosómicas pueden ocurrir durante el tratamiento. En Estados Unidos y el resto del mundo, la prevalencia de aislados productores de beta-lactamasa de espectro extendido es en general baja, menos del 5%. Pero se han informado tasas de 20 a 30% en Asia y Latinoamérica. La adquisición de genes codificantes de carbapenemasa es poco común, pero va en aumento. Para los pacientes graves, los carbapenémicos, amicacina, ceftazidima avibactam y ceftolozano tazobactam tienen la actividad más confiable, más del 90% es susceptible. Infecciones por Citrobacter. Citrobacter freundi y Citrobacter cosseri producen la mayoría de las infecciones humanas por este género bacteriano, que tiene similitudes epidemiológicas y clínicas con Enterobacter. A menudo existen especies de Citrobacter en el agua, alimentos, suelo y ciertos animales. Citrobacter es parte de la flora fecal normal en una minoría de humanos sanos, pero las tasas de colonización son más altas en las instituciones de atención a largo plazo y hospitales, instituciones en las que ocurren casi todas las infecciones por Citrobacter. Las bacterias de este género causan 1 a 2% de las infecciones intrahospitalarias. Por lo general, los hospedadores afectados están inmunodeprimidos o tienen enfermedades concomitantes o rotura de la piel o barreras mucosas. Citrobacter causa infecciones extraintestinales similares a las descritas para otros bacilos gram-negativos. Síndromes infecciosos. Hasta 40 a 50% de las infecciones por Citrobacter ocurre en las vías urinarias. Los sitios afectados con menor frecuencia incluyen las vías biliares, sobre todo en presencia de cálculos u obstrucción, vías respiratorias, sitios quirúrgicos, tejidos blandos, por ejemplo, úlceras por presión, peritoneo y dispositivos intravasculares. La osteomielitis,
casi siempre de un foco contiguo, infección del sistema nervioso central del adulto, por neurocirugía u otra causa de alteración meningea, y miositis son raras. Citrobacter, en particular Citrobacter cosseri, también causa 1 a 2% de las meningitis neonatales, 50 a 80% de las cuales se complica por un absceso cerebral. Además, los informes de casos en adultos sugieren que la infección por Citrobacter cosseri tiende a formar abscesos. Por lo regular, la bacteriemia se debe a infección de vías urinarias, infección biliar o abdominal, o infección de un dispositivo intravascular. En ocasiones, Citrobacter provoca bacteriemia en pacientes neutropénicos. La endocarditis y las infecciones endovasculares son raras. Diagnóstico. Las especies de Citrobacter son fáciles de aislar e identificar. 35 a 50% de los aislados es positivo para lactosa y 100% es negativo para oxidasa. Citrobacter freundii es negativo a indol, mientras que Citrobacter cosseri es positivo. Tratamiento. Infecciones por Citrobacter. Citrobacter freundii es más resistente a antibióticos que Citrobacter cosseri. Más del 90% de los aislados es resistente a ampicilina y cefalosporinas de primera y segunda generaciones, y más del 50% de las cepas es resistente a ampicilina sulbactam. Las especies de Citrobacter, salvo Citrobacter cosseri, tienen beta-lactamasas AMP-C. Durante el tratamiento pueden ocurrir inducción o selección de variantes con pérdida estable de la represión. La prevalencia de resistencia suele variar entre 15 a 35% para las cefalosporinas de tercera generación, de 5 a 15% para piperacilina tazobactam y fluoroquinolonas, y de 5 a 20% para trimetoprim sulfametoxazol. La prevalencia de aislados productores de beta-lactamasa de espectro extendido es menos del 5%. Los carbapenémicos, amicacina, cefepima, tigeciclina, ceftazidima avibactam, ceftolozano tazobactam, fosfomicina y colistina tienen mayor actividad. Es susceptible más el 90% de las cepas. Infecciones por Morganella y Providencia. Morganella morganii, Providencia stuartii, con menor frecuencia, Providencia redgeri son miembros de sus géneros respectivos que causan infecciones en el humano. Las relaciones epidemiológicas, propiedades patógenas y manifestaciones clínicas de estas bacterias se asemejan a las de Proteus sp. Sin embargo, Morganella y Providencia son más frecuentes entre los residentes de instituciones de atención a largo plazo, en menor medida afectan a pacientes hospitalizados, sobre todo por el uso crónico de un catéter urinario. En instituciones donde la administración de polimixinas y tigeciclina es amplia, estos organismos pueden volverse cada vez más frecuentes por su resistencia intrínseca a estos fármacos. Síndromes infecciosos. Estas especies son patógenos urinarios y causan infección de vías urinarias casi siempre vinculadas con la cateterización prolongada, más de 30 días. Tales infecciones generan a menudo una biopelícula e incrustaciones en el catéter, a veces lo obstruyen, o inducen el desarrollo de cálculos de estrubita en la vejiga o riñones, en ocasiones con obstrucción renal y sirven como focos para recidivas. Morganella también se aísla muchas veces de infecciones por mordedura de serpiente. Otros síndromes infecciosos menos frecuentes incluyen infecciones del sitio quirúrgico, tejidos blandos, en especial de úlceras por decúbito o diabéticas, sitios con quemaduras, neumonía, en particular vinculada con ventilador, dispositivo intravascular e intraabdominal. Raras veces ocurren también infecciones extraintestinales descritas para los bacilos gram-negativos. La bacteriemia es infrecuente, cualquier sitio infectado puede servir como fuente, pero las vías urinarias representan la mayoría de los casos. Las siguientes fuentes en frecuencia son los sitios quirúrgicos, tejidos blandos, hígado y vías biliares. Diagnóstico. Morganella morganii y Providencia son fáciles de aislar e identificar. Casi todos los aislados son negativos para lactosa y positivos para indol. Tratamiento. Infecciones por Morganella y Providencia. Morganella y Providencia pueden ser muy resistentes a los antibióticos. La mayoría de los aislados es resistente a ampicilina, ampicilina sulbactam, cefalosporinas de primera generación, nitrofurantoína, fosfomicina, tigeciclina y polimixinas. El tratamiento de las cepas muy resistentes a fármacos es en particular difícil. El inhibidor de beta-lactamasa tazobactam aumenta la susceptibilidad a los beta-lactámicos, pero el sulbactam y el ácido clavulánico no. Morganella y Providencia tienen beta-lactamasas AMP-C inducibles. Es posible que durante el tratamiento haya inducción o selección de mutantes con pérdida estable de la represión.
La prevalencia de resistencia suele variar entre 10 a 30% para las cefalosporinas de tercera generación, de 10 a 40% para las fluoroquinolonas y de 20 a 40% para trimetoprim-sulfametoxazol. La prevalencia es más variable para piperacilina, tazobactam. La prevalencia de aislados productores de beta-lactamasa de espectro extendido es menos del 5%. Los carbapenémicos, amicacina y cefepima, ceftazidima avibactam y ceftolozano tazobactam son los fármacos con mayor actividad, más del 90% de los aislados es susceptible. La eliminación de un catéter colonizado o un cálculo es crucial para erradicar la infección de vías urinarias. Infecciones por Edwardsella. Edwardsella tarda es el único miembro del género Edwardsella que se vincula con enfermedad humana. Esta bacteria se encuentra sobre todo en ambientes de agua dulce y marinos y en las especies animales acuáticas relacionadas. El contagio humano ocurre durante la interacción con estos reservorios y la ingestión de animales acuáticos poco cocidos. La infección por Edwardsella tarda es rara en Estados Unidos, donde la adquisición ocurre en especial en la costa del Golfo de México. Los casos publicados recientes provienen sobre todo de Asia. Este patógeno produce manifestaciones clínicas similares a las de Salmonella, como patógeno intestinal, capítulo 160, Vibrio vulnificus, como patógeno extraintestinal, capítulo 163, y Aeromonas hydropila, como patógeno intestinal y extraintestinal, capítulo 153. Síndromes infecciosos. La gastroenteritis es el principal síndrome infeccioso, 50 a 80% de las infecciones. La manifestación más frecuente es la diarrea acuosa autolimitada, pero también produce colitis grave. La infección extraintestinal más frecuente es la de heridas por inoculación directa, a menudo relacionada con lesiones en agua dulce, marina o causadas por serpientes. Otros síndromes infecciosos se deben a la invasión del tubo digestivo y la bacteriemia subsiguiente. La mayoría de los hospedadores afectados tiene enfermedades concomitantes, por ejemplo, trastorno hepatobiliar, sobrecarga de hierro, cáncer o diabetes mellitus. Un síndrome con bacteriemia primaria, a veces complicado con meningitis, conlleva una mortalidad por casos del 40%. También produce abscesos viscerales, sobre todo hepático, e intraperitoneales. Se han descrito casos de endocarditis y empiema. Diagnóstico. Aunque Edwardsella tarda puede aislarse e identificarse con facilidad, la mayoría de los laboratorios no busca esta bacteria de manera habitual en muestras fecales. Un rasgo bioquímico característico es la producción de sulfuro de hidrógeno. Tratamiento. Infecciones por Edwardsella. Edwardsella tarda es susceptible a la mayoría de los antibióticos adecuados contra bacilos gram-negativos. Por lo general, la gastroenteritis se autolimita, pero el tratamiento con fluoroquinolonas acelera la resolución. En presencia de infección grave, las elecciones más seguras mientras se esperan los datos de susceptibilidad son las fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones, carbapenémicos y amicacina, solos o combinados. Infecciones por géneros diversos. En ocasiones se aíslan bacterias de las especies de Hafnia, Cluibera, Cedesea, Pantoea, Ebingeia, Leclercia, Raultella y Potorhabdus en diversas muestras clínicas, como sangre, esputo, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, bilis y muestras de heridas. Estas bacterias son raras y casi siempre producen infección en hospedadores comprometidos, en caso de un procedimiento invasivo o en presencia de un cuerpo extraño. Las cefalosporinasas de Cluibera se han considerado como antecesoras de las beta-lactamasa de espectro extendido. Citiax M. Cluibera y Raultella pueden producir carbapenemasas.